Good morning, dear students, and welcome to our English class. Buenos días, alumnos, y bienvenidos a nuestras clases de inglés. En esta oportunidad, we are going to talk about English questions, ¿ok? Preguntas con WH in simple past, en pasado simple. La clase anterior que tuvimos en vivo, pudimos ver acerca del the past, simple past, ¿cierto? Del pasado simple. Ahora, remember me, recuérdenme. Dice, tenemos cuando formulamos oraciones en pasado simple, tenemos affirmative form, negative form, interrogative, and short answers, ¿ok? Only for remember, solo para recordar. Affirmative. Tenemos, we have the 7 pronouns, los 7 pronombres en el inglés, I, he, she, it, we, you, and they. The verb in past, el verbo en pasado. Recuerda, en una oración afirmativa, el verbo debe estar en su forma pasada. ¿Ok? In the negative form, en la forma negativa, el verbo se pone en su forma base, ¿ok? En su forma base, didn't, y se coloca el auxiliar did seguido del not, did not. En este caso, yo puedo decir I did not work, como también I didn't work, ¿ok? The complete form, forma completa, and the contraction, y la contracción. Cualquiera de los dos en negativo, pero el verbo, se dan cuenta aquí, está en su forma base, sin cambios, ¿ok? Interrogative form, la forma interrogativa, dice, did I work? Yo trabajo, ¿ok? Did I work? Did you work? Did he work? Cuando voy a hacer una pregunta en interrogación, una pregunta cerrada, como ya habíamos visto en la clase anterior, debo empezar por el auxiliar did, seguido del pronombre o sujeto, y el verbo en su forma base, the base form, ¿ok? Y las respuestas, the short answer puede tener affirmative short answer o negative short answer. Si la respuesta es, did you work? ¿Tú trabajas? Yo diré, ¿tú trabajaste? Did you work? Yes, I did. Sí lo hice. O no, I didn't. No, no lo hice. ¿Ok? Now, next. Questions form, que es lo que ahorita nos interesa. La forma de la pregunta. ¿Ok? Dice, the grammar, la gramática. Debo empezar por el auxiliar did, seguido del sujeto o pronombre, the verb in the infinitive form, la forma en su forma infinita, es decir, en su forma base, y the complement. Y el complemento seguido de the question mark, ¿ok? Seguido del signo de interrogación, ¿cierto? For example, dice, the example, did you close the door? Did you close the door? ¿Cerraste la puerta? ¿Ok? ¿Cerraste la puerta? Es la pregunta. We have this, tenemos estos examples. Did I close? Yo puedo decir, did you close the door? Did he close the door? Did she close the door? Did it close the door? Did we close the door? ¿Ok? Podemos utilizar infinidad de preguntas usando los pronombres o sujetos, ¿cierto? Siguiendo siempre esta estructura gramatical. Cuando una pregunta es cerrada, que lleva a decir sí o no, ¿cierto? Next. Ahora sí, the double-ish questions. ¿Qué son las preguntas con WH? Ok, bien. Recordamos, en el inglés existen preguntas con WH como por ejemplo what, where, when, who, how, why, ¿cierto? Es decir, que empiezan con una WH o empiezan por una H. Esas son las preguntas en el inglés con WH, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se estructuran, Miss? Para el pasado simple, el pasado simple del verbo to be, es decir, cuando yo utilizo was o were, ¿okay? You can look, pueden ver aquí. Singular and plural, ¿ok? Tenemos las preguntas who, what, when, where, why, and how. Estos son unos ejemplos, ¿no? Estos son simplemente algunas preguntas con WH. Y utilizando el verbo to be en pasado, was o were. Recuerda que was va para los pronombres o se coloca con los pronombres I, he, she, and it, ¿ok? Y where van con los pronombres we, you y they. Entonces, si yo digo, who was I? ¿Quién fui yo? ¿Ok? ¿Quién fui yo? Me pregunto. Who were you? Si yo digo who were you, estoy diciendo, ¿quién eras tú? ¿Quién fuiste tú? In the past, en el pasado, ¿cierto? Y si yo digo, what was he? Diré, ¿qué fue él? ¿Qué fue él? ¿Qué era él? ¿Ok? O qué era ella, si pongo con she, ¿cierto? Recuerda, siempre va primero the double question, las preguntas con WH.
en la pregunta, después seguido del verbo to be en su forma pasada, was o were, después the subject or pronouns and the complement, ¿ok? Y el complemento. Examples, ¿cómo uso esas preguntas? Fácil, estructuramos de la siguiente manera. One example, where was the brown cat? Where was the brown cat is the question, es la pregunta. ¿Qué está diciendo? ¿Dónde estaba o dónde estuvo the brown cat, el gato marrón, ¿no? El gato café o marrón. ¿Dónde estuvo? Y esta pregunta conlleva una respuesta más larga. Por ejemplo, dice, the brown cat was in the bag. El gato marrón estaba o estuvo en la bolsa o en la bolsa, in the bag. Okay, look the example, mire el ejemplo. Next example. When was he born? When significa cuándo. Si yo digo when was he born, será cuándo nació él. Y aquí en la respuesta puedo decir he was born in 1981. Yes, él nació en 1981. Okay. Next example. How was she? ¿Cómo estaba ella? ¿Cómo estaba o cómo estuvo ella? Y en la respuesta dice, she was fine. Ella estuvo bien, excelente. She was fine, ¿no? Why was she absent? ¿Por qué ella estuvo ausente? ¿Por qué estuvo ausente ella? Why was she absent? The answer is, la respuesta es, because she was sick. Yes? Because she was sick. Porque ella estuvo enferma. Remember, please, aquí recuerda, el why significa por qué en pregunta y se responde always, siempre con el because, que es la respuesta. ¿Por qué? En respuesta, ¿ok? Because, junto, porque ella estaba enferma. Because she was sick. The last example, último ejemplo. Who were your friends at school? ¿Quiénes eran sus amigos en el colegio? Who were your friends at the school? ¿Quiénes eran? Y la respuesta es, they were Angela and Fanny. Ellas eran Angela y Fanny, ¿no? Who were your friends at school? They were Angela and Fanny. Now, we have the double-ish question with simple past. Ahora sí, las preguntas con WH, pero para el pasado simple, ¿ok? Dice, primero va the double-ish, que es la pregunta con WH, seguido del auxiliar did, seguido de the subject, con el verbo, ok, the verb, recuerda el verbo en su forma base, no cambiada, ok. The complement and the question mark, easy, facilísimo, ¿cierto? Esta estructura debes de seguir para formular tus preguntas en inglés con the double-ish questions. Entonces, tenemos, look the box, mira el recuadro. Who did you? ¿No? What did he? Esta es la estructura. The double-ish question. Who, what, when, where, why, and how. Seguido del auxiliar. Y luego el pronombre o sujeto más un verbo. Recuerda el verbo en su forma base. The base form. The infinitive form. Examples. What did you prepare for dinner? What did you prepare for dinner? ¿Qué preparaste para la cena? Pregunta, what did you prepare for dinner? ¿Te das cuenta? Primero está the double-ish question, seguido del auxiliar did y seguido del pronombre, que en este caso es el you, más el verbo en su forma base o infinitiva, prepare, preparar, ¿ok? For dinner, complement and the question mark. Y el signo de interrogación solo al final. Ahora, la respuesta a esa pregunta es, I prepare a pizza. Yo preparé una pizza. Y aquí sí te das cuenta que en la respuesta afirmativa yo sí debo de colocar el verbo en su forma pasada, porque estoy haciendo una respuesta y estoy colocándolo de forma afirmativa. Y en las oraciones afirmativas yo debo de hacer cumplir la regla de los verbos regulares o irregulares según sea el caso, ¿no? En los verbos regulares, como el caso de prepare, se le agrega la de, ed, ¿no? Como ya el verbo acaba en E, simplemente le agrego la D. I prepared a pizza. Okay. Next example. When did she arrive? ¿Cuándo llegó ella? When did she arrive? Y the answer is, she arrived last week. Ella llegó la semana pasada. Ven acá la pregunta. When, auxiliar, pronombre she, arrived the verb, ¿no? ¿Cuándo llegó ella?
Ella arrived last week. Arribó o llegó la semana pasada. Aquí el verbo está cambiado. El verbo es arrive y en su forma pasada, en afirmación, yo debo decir arrived. ¿Ok? Con ed. Next example. Why did he buy a new TV? Why did he buy a new TV? ¿Por qué compró él una nueva televisión? Esa question, ¿no? Esa es la pregunta. Why did he buy a new TV? And the answer is, he bought a new TV because it had a great discount. Dice entonces, he bought, remember, aquí es buy, su forma base del verbo comprar es buy. En mi pregunta yo pongo el verbo en su forma base, pero te das cuenta que en la respuesta está ya cambiada porque el verbo buy es un verbo irregular, por ende cambia su estructura de su palabra, ¿no? Las letras. Bought, pasado de buy, bought. Entonces yo diré, he bought a new TV. Él compró una televisión estoy dando respuesta, porque it had a great discount, porque la televisión tenía un gran descuento, ¿ok? Porque tenía un gran descuento. Because, remember, please, a las preguntas con why se responde con because. Estás dando razón a esa pregunta, because, ¿ok? It's easy. That's all for today, students. Thank you so much for your attention, and I hope that you understand the topic. Espero entiendan el tema, ¿ok? Y les estoy dejando a little homework, una pequeña tarea de casa. Look the platform. Mira la plataforma in Learn Me, ¿ok? And look your homework. Have a good day, student. Goodbye. See you in the next class.